Muy buenas tardes a otra sesión de Diálogo Abierto desde los estudios de Forest City aquí en Orlando, Florida. Muy contentos de recibirlos, de conectarnos otra vez con ustedes. Y hoy tenemos un tema muy interesante y estamos en la mesa con Sami, con Daniel y Denar, que vamos a hablar del tema del narcisismo. Un tema que afecta muchísimo a las relaciones y vamos a analizar este tema de una manera, no sé si decir profunda, pero poder describirlo para poder entender de qué se trata y cómo podemos entonces manejarnos si es que tenemos ese problema o con personas que tienen ese problema. Vamos a empezar con una oración. Daniel, ¿quisieras orar? ¿Cómo no? Señor, gracias por permitirnos por este medio poder compartir estos temas tan interesantes con nuestra gente. Bendícenos y permite que podamos todos juntos aprender. Amén. Amén. Muy bien, el tema del narcisismo. Es un tema importante y mucho se está hablando de este tema en este último tiempo, y a mí me llama la atención porque hay mucha gente que he escuchado, psicólogos y esos, que dicen que el narcisismo no tiene cura. Una vez que estás con una persona narcisista, no tiene cura. Yo no creo que sea así. Y alguien puede, ya seguramente en las redes usted escriba si está en desacuerdo o de acuerdo, puede decir estoy en desacuerdo, pero yo creo que sí se puede superar o por lo menos comenzar un proceso de superación de este problema. ¿Y cuáles son los síntomas del narcisismo? O sea, ¿cuáles son los elementos? Yo voy acá, esto sí lo dicen los psicólogos, y quiero que todos analicemos. Es una sensación desproporcionada de grandeza y prepotencia. En la persona narcisista. Necesidad de admiración excesiva. Otro síntoma es incapacidad para entender los sentimientos ajenos. Y eso es lo que hace problemático el problema del narcisismo. Una obsesión por el poder, el éxito, los logros grandiosos, la riqueza inmensa o la belleza suprema. Otro síntoma es sensación de superioridad y de que los demás no le comprenden. Lo otro, convicción de ser portador de derechos especiales que le hacen merecer un trato excepcional. Interés en explotar a los demás, envidia encubierta de otros y creencias de que muchos lo envidian. Esos son los síntomas, y no sé si usted se habrá identificado con alguno de estos síntomas, pero creo que de alguna manera... una pizca de todo tenemos. Todos tenemos algo. Creo que todos tenemos algo de narcisista. Sí, ojo, O sea, yo creo que hay personas que no tienen nada, pero en esta sociedad cada vez nos empuja la sociedad y nosotros aceptamos el hecho de poder ser narcisista. ¿Ustedes alguna vez se encontraron con algún narcisista? Mi mamá. ¿Ah, sí? Mi mamá tenía una pizca de narcisismo. Cuando ella cocinaba, ¿viste? Ella cocinaba para todo el mundo y ella casi ni se servía. Entonces empezaba a mirarnos a todos. ¿Está rico? Sí, mamá, está rico. ¿Está muy rico? O sea, ella estaba esperando que todos le dijéramos. O sea, tenía esa pizca de narcisismo, de decir, el reconocimiento. Yo creo que todos necesitamos eso. Sí, yo es como decía Denar. Es más, yo creo que el narcisismo se puede desarrollar incluso. O sea, no necesariamente nacemos todos con una tendencia narcisista y eso, ciertos contextos nos pueden empujar a desarrollar eso o a vivir de una manera más equilibrada, ¿no? Especialmente las redes sociales. Hoy Denar antes del programa nos comentaba, ¿no?, que las redes sociales nos están empujando a esto del narcisismo, de querer ser el centro. El éxito de las redes sociales, o sea, ¿por qué tuvieron tanto éxito? O sea, analizado sociológicamente es porque están basadas en el narcisismo que todos tenemos ahí. O sea, el narcisista que está ahí, pero ha tenido ese éxito porque, claro, o sea, todos quieren mostrar, todos quieren, o sea, lo que se está haciendo, porque eso está basado en el narcisismo. Y es más, eso de las redes también nos genera una necesidad también, por ejemplo, cuando nosotros vemos que alguien publica, se fueron de vacaciones y publican, es como que decimos, no, nosotros también tenemos que mostrar. Y de alguna manera es una manera de marketearnos personalmente, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok, se va creando una necesidad. Es más, también los hijos van esperando que los padres publiquen algo con respecto a ellos muchas veces por el hecho de toda la presión social que hay, ¿no? Ahora, una de las cosas ¿cuáles son los efectos del narcisismo en una persona? Y los efectos del narcisismo es que muchas personas, claro, hay narcisismo extremo y esto yo estoy un poco en desacuerdo
en este contexto. Por ejemplo, acá se nos dice, los psicólogos dicen que el narcisismo provoca rechazo social. Y yo creo que en el contexto en el cual vivimos, el narcisista es deseado incluso por la gente. Hay narcisistas que son inaguantables, pero la persona que se muestra en el centro, los seguidores muchas veces esperan, se proyectan en esa persona y los seguidores esperan seguir a alguien así. Lo que pasa es que, por lo menos en mi perspectiva, y a veces sucede esto muchas veces con todos estos diagnósticos, es que hay una diferencia entre el diagnóstico del narcisismo, de la personalidad, no sé cómo se dice en español, pero es un personality disorder. Entonces, un desorden de la personalidad. De eso. Entonces, para eso, creo que hay que tener, no me acuerdo bien, en el DSM-5 te dice cuánto, lo más probable es como 4 o 5 de eso. Entonces, tú puedes tener a alguien que tenga alguna característica de eso, pero no significa que esa persona es un narcisista según que se puede diagnosticar. Entonces, yo creo que ahí es que está la diferencia. Pero un narcisista con la personalidad que tenga alguno de esos, ahí es que ya es complicado. Pero hay personas que pueden tener traits, que no sé cómo se dice eso en español. Características, pero no significa que tienen el desorden de correcto. Eso. Igual que con montones de otros Ahora, desórdenes. si no se corrigen esas características, podemos terminar en el desorden. Claro. Por ejemplo, vamos ahora a lo práctico, porque podemos dar de definiciones psicológicas, de consultorio, pero vamos a lo práctico. ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, un narcisista en una familia? Humillando a los demás. Muy bien, es alguien que está continuamente humillando a los demás. Otra característica, por ejemplo, en una familia de un narcisista. Por ejemplo, el narcisista siempre compite. Vos, por ejemplo, le decís, ¿sabés que tengo un dolor de rodilla acá? Y el narcisista dice, y yo tengo un dolor también. Me duele toda la pierna, que esto con lo otro. O sea, minimiza lo otro y siempre tiene que estar la conversación alrededor de lo que él siente o lo que ella siente, de lo que sus deseos, es más, siempre tiene que estar en el centro de la conversación, ¿no? Que eso es algo muy... nosotros, por ejemplo, que somos personas públicas, tenemos una tendencia somos más sensibles a caer en el problema del narcisismo. Y eso tenemos que tener cuidado también. Otra de las cosas, por ejemplo, que el narcisista siente que tiene... privilegios especiales y también le cuesta aceptar sus equivocaciones. Siempre todos los demás tienen la culpa de sus problemas. Claro, nosotros con esto estamos describiendo muchas otras desórdenes que también hemos hablado aquí, ¿no? Pero el narcisista es como que no puede aceptar, porque para el narcisista lo más importante es su imagen. Bueno, ahí vemos en ese ejemplo que tú das, o sea, desde que entra el pecado Adán y Eva, inmediatamente ellos, ¡pum! La culpa no es de ellos. O sea, Adán le echa la culpa a Eva a la serpiente. O sea, inmediatamente nace se ahí... responsabilizan y por la imagen. Y vos fíjate que la primer esfuerzo que hacen Adán y Eva para corregir el pecado es crear una imagen, o sea, arreglar su imagen por medio de un traje de higuera. O sea, eso es justamente, ellos quisieron tapar algo. O sea, el que está muy preocupado de su imagen es porque quiere tapar algo. Es porque siente que si se muestra como es, lo van a rechazar. Entonces, a veces es un esfuerzo inconsciente. No están diciendo, me van a... pero puede haber recibido rechazos en la niñez o algo. Entonces ahora trabaja inconscientemente en su imagen, en la belleza, en su vestimenta, en la casa que tiene, en el auto que compra. Todo tiene que hacerlo para la imagen porque tiene miedo que si lo conocen como él piensa que es, o como sospecha que es, lo van a rechazar. Oye, déjame hacer un paralelismo en algo que dijiste hace un ratito, que hablando de las redes sociales, que a los seres humanos nos gusta seguir los narcisistas. O sea que los narcisistas, en lugar de repeler, atraen gente. Y bueno, y hoy nosotros tenemos los influencers. Los influencers son seguidos por millones de personas. No quiero decir con esto que todos los influencers sean narcisistas, pero tienen ciertas características que hacen que los sigamos. Porque fíjate, los grandes dictadores de la historia eran narcisistas. Totalmente. Empezar por Saúl, por ejemplo. Las personas que les gusta controlar tienen una tendencia al narcisismo. Sí. Saúl, Napoleón, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, y de allí podemos seguir sumando.
eran todas personas con ese desorden de personalidad, pero eran seguidos, eso es lo que quería establecer, que eran seguidos. Sí, es que por eso te digo, tenían un imán para la gente. Hay gente que le gusta, o sea, eso porque el narcisista, no sé si rechaza a otro narcisista. O sea, el narcisista de lejos sigue a otro narcisista. Cuando se junta con el otro narcisista no lo aguanta. Pero de lejos necesita un narcisista con quien proyectarse, identificarse para decir yo quiero llegar a ser como él. Y vos fíjate, hablando de las redes sociales, que no me había dado cuenta después de lo que vos dijiste, el narcisismo también debe tener, viste que ahora, lo mencioné el sábado en el sermón también, pero muchas veces la gente en las redes sociales, en vez de tratar de ayudar a gente, critica a otro en las redes sociales. Que al final es una envidia por ganar el centro. Claro. O sea, y especialmente en el ambiente eclesiástico, ahora está muy de moda criticar al pastor tanto, criticar al otro pastor y decir lo que dijo. Eso es envidia, termina siendo envidia. O sea, del narcisista, porque el narcisista es envidioso y el narcisista también se cree envidiado. O sea, es un círculo vicioso. Pero el narcisista no soporta tener a alguien. O sea, él, como digo, admira de lejos a otro narcisista. Pero si está cerca, no lo puede. O sea, tiene que derribarlo porque él tiene que ser el centro. O ella tiene que ser el centro, ¿no? Impresionante por qué los seres humanos somos atraídos a este tipo de personas. Porque queremos ser el centro. Porque imagínate, Adolfo Hitler, con narcisista total como era, atrajo a millones de personas a seguirlo y a morir. Hace poco veía un documental sobre los últimos días de la vida de él, y había una familia que eran muy seguidores de ellos, los Goebbels, y tenían 5 hijos pequeños. Y cuando los rusos y los americanos están entrando en Berlín, él decide suicidarse y se lo informa a esta familia. Y la familia, ellos deciden de que también se van a suicidar. Todo porque ellos no entienden una vida sin Hitler. Sí. Y ellos matan sus hijos, a los 5. Los asesinan a los 5, ¿viste? Yo digo, ¿qué poder de atracción tiene esto para el resto de las personas? Ahora, sin duda que esto quizás tiene un análisis más profundo que nosotros no estamos capacitados como para un tema analizarlo. Que para un profesional. Para mí, una de las cosas que veo es que el narcisista demuestra seguridad. Y la gente le gusta a gente segura. Tú tienes un Entonces, punto muy válido. Cuando tú eres narcisista, tú no estás mostrando ningún tipo de seguridad, significa que tú tienes todas las respuestas y alguien inseguro ve a alguien seguro y va a querer rápido verlo, porque punto. Entonces están buscando cómo satisfacer esa inseguridad. Tremendo. Ahora, eso también me lleva a pensar que muchas veces la persona madura se la ve como insegura cuando es mucho más segura que el narcisista que está dogmatizando, que está diciendo todos me siguen, todos me hacen, y eso se lo ve como una persona insegura. Y por eso las etiquetas, las formas que esta sociedad nos impone muchas veces son muy engañosas, si no la mayoría de las veces son muy engañosas, ¿no? Por eso es que digo que hay una diferencia entre los características, porque hay características del narcisismo que no sea este narcisista, pero lo más seguro es una buena característica de tener. Lo que pasa es que el conglomerado de alguna de estas cosas es lo que hace el narcisista peligroso. Por ejemplo, algo que el narcisista es que no tiene ningún tipo de empatía. Entonces tú ves una persona segura, pero ¿cómo sabes que es una persona segura y que no recae en narcisismo? Sí, es que pero si no hay, hay dos tipos de seguridad. Está la seguridad externa y la seguridad interna. El narcisista tiene seguridad externa, pero no interna. Él con su seguridad tapa las inseguridades que tiene en su interior. Sin saberlo. Es inconsciente. En cambio, la persona madura emocionalmente tiene seguridad interna y se muestra en el externo, no sé si decir inseguro, pero como da lugar para el aprendizaje, para decir quizás tenés razón, me equivoqué, ¿vale? Se la ve como una persona. Correcto, se la ve como una persona insegura. Y la persona, esas personas seguidoras inseguras que no les gusta pensar por sí mismas, necesitan un narcisista. Que no se equivoque. Que no se equivoque y que puedan depositar toda la responsabilidad de su vida sobre ellos. Wow. ¿Se acuerdan del síndrome de Estocolmo? Sí. El síndrome de Estocolmo es el hecho de que una persona que ha sido raptada con el tiempo se identifica con el secuestrador y lo ama. Y lo ama. Y lo ama, ¿no? Entonces, como en este caso, es más o menos lo mismo, porque el narcisista te secuestra tu mente. Te secuestra tu mente. Y el narcisista tiene la capacidad también, no solamente, sino de manipularte a tal, y por eso también la gente sigue, que vos decías, ¿por qué sigue? Porque es muy buen manipulador el narcisista y es difícil de identificar su manipulación.
Y entonces ellos manipulan y siempre quedan como que ellos son los buenos y todos los demás son los malos. Así es. Con un narcisista, vos siempre que hables con un narcisista vas a salir culpable. O sea, de una situación. O sea, el narcisista tiene la capacidad de hacerte sentir culpable de todo. Qué horrible eso. Espero que nadie se esté... ahora, viste... Es que yo me viene a la mente un montón de cosas y de gente. ¿viste? Debe estar escuchando diciendo, me parece que me estoy Están relacionando... hablando de mí. Pero el No, narcisista... me estoy relacionando con un narcisista. Sí, porque el narcisista jamás va a pensar no, el narcisista no puede identificar su problema. Por eso es bien difícil. Es una de las personas que menos se trata, porque el narcisista usualmente nunca va a aceptar que necesita esa ayuda. Así que esa es una de los diagnósticos que es bien difícil de Por eso hay muchos que dicen que no tiene cura. Ajá. Yo creo que, y con Dios tiene cura. Ahora, fíjense, llegamos a la mitad del programa y quiero tocar esto porque es muy interesante, porque nosotros estamos hablando generalmente de la gente que se comunica con nosotros, son gente que asiste a comunidades religiosas. No todos, pero hay... Y quiero tocar, ¿por qué? Porque hay ciertas teologías que aportan al narcisismo. O sea, que desarrollan, hacen que la gente que sigue esas teologías, que es una teología, es el estudio de Dios. Pero hay muchas teologías que están tergiversadas, que no son bíblicas, pero que parecen bíblicas, y que entonces esas teologías promueven ese narcisismo. Y quiero darle algunas características, por ejemplo, de diferentes teologías. Está la teología de la prosperidad. Ajá. ¿Qué enseña la teología de la prosperidad? Que está muy en boga y que estuvo muy en boga especialmente desde los años 80 en adelante. Dios desea que sus hijos tengan éxito financiero, salud y felicidad sin límites. El creyente entonces puede reclamar estas bendiciones mediante fe, confesión positiva y donaciones. Eso sí, se usa muchísimo y se manipula como diciendo Dios quiere que tengas éxito, que tengas... Entonces las personas, para medir su espiritualidad, dicen, si yo soy pobre, Dios no está conmigo. Entonces luchan para poder tener eso y a veces están dispuestos a pisotear personas con respecto a eso. ¿Cuál es el riesgo de esta teología? Puede hacer que las personas se perciban como el centro del plan de Dios, enfocándose en recibir beneficios materiales más que en el desarrollo espiritual o en el servicio a otros. O sea, básicamente depende es de lo que hago yo. Claro, O sea, exacto. ¿qué puedo hacer yo para que entonces Dios me dé todo? Si yo no Exacto. hago esto, Dios no me va a dar eso. Exacto. Entonces depende de mí. Y lo que atrae de eso que iba a decir es eso, como se proyecta con tanta seguridad y el que está que no tiene dónde caerse muerto, entonces pues piensa, entonces mira esta persona que es tan segura que Dios lo está prosperando por eso, dan todo. Y algo que es también bien peligroso es que esa persona narcisista no tiene empatía alguna, así que no le importa si no tiene de comer, si no tiene aquello, si no tiene lo otro, sino tienes que dar. Y generalmente, ojo, esto va a ser un juicio, pero no estamos hablando de ninguna persona, pero estamos hablando de una característica. La persona que predica la teología de la prosperidad tiene problemas narcisistas. Entonces sabe muy bien cómo manipular a los seguidores. Sí. ¿No? Entonces, porque la persona que predica la teología justamente es el más influenciado por esa teología. Y entonces esta teología sí produce narcisismo. ¿No? Vamos a otro tipo de teología, la teología centrada en el poder del creyente o autoridad espiritual absoluta. ¿Cuál es la enseñanza de esta teología? Los creyentes tienen una autoridad espiritual para declarar, decretar o manifestar realidades por medio de su palabra o fe. O sea, hay tanto poder en la palabra del creyente que al final terminan diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Irremediablemente. O sea, están declarando... ojo, esto estamos yendo a extremos. No quiere decir que alguien que declare está declarando, digamos, una promesa bíblica o algo por el estilo, porque sabemos que eso también está muy en boga, pero estamos yendo hablando de extremos acá, ¿no? El riesgo de este enfoque es que puede llevar a la creencia de que el individuo posee un control casi divino sobre su entorno, elevando su ego y minimizando la soberanía de Dios. Okay. O sea, Dios siempre va a hacer lo que yo declaro. Lo que yo declaro. Entonces, y yo he visto una vez, por ejemplo, un predicador que imponía las manos y entonces la gente con la imposición de manos, o sea, reaccionaba, ¿no? Y ellos creían que era una reacción espiritual. Entonces, cuando él imponía la mano y la gente reaccionaba, se miraba la mano así como diciendo, ¡qué poder! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¿no? Sí, sí. Entonces, la gente se creía que realmente el poder estaba en la persona y terminan endiosando a la persona. Vamos a otra teología que produce narcisismo, es la teología del llamado exclusivo
o del elitismo espiritual. ¿Cuál es la enseñanza de esta teología? Solo un grupo selecto de personas o una denominación específica posee la verdadera revelación o el favor de Dios. Cuidado con esto. O sea, es cuando, si nosotros estamos en una corriente religiosa que continuamente dice, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, nosotros somos los mejores, somos los únicos que Dios nos dio todo, a los demás Dios no le dio casi nada, a nosotros nos dio todo, eso va generando un narcisismo eclesiástico. ¿Le pasó eso a los israelitas? Totalmente. Y pasa a todas las sectas. Porque me acordaba también de haber leído hace poco sobre los mormones cuando llegan a Utah. Las tremendas guerras que tuvieron porque ellos querían quedarse con todo, porque ellos decían, nosotros somos los elegidos. Es que cuando vos sos elegido de Dios, parece que eso te da un permiso para hacer lo que quieras en el nombre de Dios, ¿no? Wow. Y para despreciar especialmente a aquellos que no pertenecen a tu grupo. Eso pasa muchísimo, ¿no? El riesgo es que los creyentes pueden desarrollar una actitud de superioridad espiritual, despreciando a quienes no pertenecen a su grupo. Y es una de las características del narcisismo, ¿no? O sea, el total falta de amor o empatía por todo el que piensa distinto. Correcto. Es básico en el narcisismo. Y es más, eso no siente piedad por nadie. Viste, generalmente en las comunidades religiosas nos enseñan a odiar a Satanás. Y estos grupos selectos que se creen elegidos por Dios, generalmente al que no está con ellos dicen que es satánico. Correcto. Entonces, si nos enseñan a odiar a Satanás y entonces este grupo es satánico, ¿qué tengo que hacer con ese grupo? Odiarlo también. Es justificable divinamente odiar al que no está con ellos, ¿no? Es tremendo eso. Después está la teología de la autoayuda cristiana, que enseña que Dios está más interesado en el bienestar emocional del individuo que en el cumplimiento de su voluntad. Se enfoca en la mejora personal y la realización de los propios sueños. ¿Cuál es el riesgo de esta teología? Ojo, que esto también, porque por ejemplo ahora nosotros, y con esto no estamos autojustificando, pero estamos haciendo un programa que nos ayuda a crecer, pero esto puede también llegar a ciertos extremos que al final la religión se transforma en un mecanismo solamente de autoayuda. Más que de sometimiento a la voluntad de Dios y sometimiento a una persona y relación a una persona. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esta teología? Esta teología puede centrarse en la idea de que Dios existe principalmente para satisfacer las necesidades personales. O sea, Dios está a mi servicio. Dios está para mí. Que en cierto sentido es así, pero no es así. Sí, que hay un balance. Sí. El efecto, esto puede fomentar una visión narcisista de la fe, donde todo gira en torno al bienestar personal y al éxito propio. Vamos a otra teología. Y esto también, son todas cosas que están muy en boga, ¿no? Teología del líder carismático infalible, que es un culto a la personalidad. Okay. La enseñanza es que el líder espiritual es visto como alguien con una conexión especial con Dios, cuya autoridad no debe ser cuestionada. En nuestro contexto, por ejemplo, esta frase es un hombre de Dios, que no está mal, puede ser que, pero todos somos hombres de Dios. Y los hermanitos deben seguir al hombre de Dios. Claro, y todos entonces... Los hermanitos es menos. Claro, entonces esa persona va teniendo una autoridad que se le va confiriendo, que le hace mal a la persona, lo pone en el centro y le hace mal a los seguidores también. Y recién hablábamos de cuántos excesos hay líderes religiosos que cuando se le da su autoridad, como somos todos seres humanos, el exceso de poder nos corrompe, y entonces al conferirle tanta autoridad a un ser humano, generalmente se terminan corrompiendo. Es de una carga demasiado grande cuando nos confieren demasiada autoridad sobre nuestros hombros que no podemos llevar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Los líderes que creen tener una autoridad absoluta pueden desarrollar una personalidad narcisista, exigiendo admiración, obediencia ciega y privilegios. ¿Le pasó a David eso o fue solamente pecado? Cuando se queda con la mujer. Muy buena pregunta. Yo creo que le pasó. ¿Y sabes por qué lo veo que se le pasó? No sé si ustedes estudiaron esta parte, pero a mí me llamó mucho la atención. Cuando David vence a Goliat, Saúl le da como premio su hija, Mical. Mical. Le da a su hija Mical. Pero entonces Saúl comienza a perseguir después
a David, y David tiene que huir. No sé, ¿se acuerdan de que pone una estatua con Mical? Mical hace poner una estatua en la cama de David, y entonces vienen y se llevan una estatua, y entonces Mical permite que David se escape, y eso lo enoja a Saúl, y parece que eso como consecuencia, entonces Saúl entrega a Mical, como David se fue y entró en guerra con Saúl, entrega a Mical a otra persona. Y entonces Mical se casa con otra persona. Pasan unos años, y cuando David vuelve y ya Saúl muere, vuelve al poder y se transforma en rey, lo primero que hace David fue buscar a Mical. Y Mical ya vivía feliz con este nuevo esposo. Y este nuevo esposo estaba muy feliz con Mical, y resulta que David la saca a Mical de esa casa, y el esposo de Mical va llorando por detrás del carruaje diciendo, por favor, devuélvame a mi esposa. Y David dijo, no, a mí me la entregaron primero. Y dice el relato bíblico que después David nunca más se acostó con Mical y nunca más cumplió los votos matrimoniales. Los votos matrimoniales nunca más, o sea, la castigó a Mical. Wow. Y castigó al otro también. O sea, eso te das cuenta que David quería ser el centro. O sea, no le importaba, no tuvo empatía por Mical, no tuvo empatía por ese, no le interesaron los sentimientos, era solamente vengar lo que a él le habían hecho. ¿No? Y era lo que mencionabas recién, el hecho de el culto a la persona, ¿no? Porque David dice, yo soy el rey. Exacto. Yo soy el ungido de Dios. Yo puedo hacer esto y también me puedo quedar con Betsabé también. Claro, que eras de mi soldado. Exactamente. O sea, son mis siervos, yo puedo hacer lo que yo quiera con ellos. Que termina siendo abuso. La persona narcisista termina siendo un abusador. O sea, usa el poder que se le confiere para sacar provecho de las personas, ¿no? Entonces después está la teología de los derechos divinos. ¿Cuál es la enseñanza? Como hijos de Dios, los creyentes tienen derechos y privilegios divinos que deben ser respetados por otros. ¿Cuál es el riesgo? Puede crear expectativas poco realistas de trato especial, disminuyendo la humildad y el servicio hacia los demás. Eso pasó con la iglesia de la Edad Media. Y por eso, las personas que creen que tienen autoridad de parte de Dios para corregir la herejía por medio del castigo, o sea, como pasaba en la Edad Media, o sea, ellos piensan que en el nombre de Dios pueden hacer todo para incluso limpiar la iglesia. Y eso está muy ahora el cristianismo lleno de esa gente. O sea, que creen que porque están defendiendo a Dios pueden hacer cualquier cosa porque están defendiendo a Dios, ¿no? Esa es la teología del derecho divino. Y vamos a la última, la teología del perfeccionismo espiritual. ¿Cuál es la enseñanza? Los creyentes deben alcanzar la perfección moral y espiritual para agradar a Dios. Que esto tiene muchos, ¿cómo se llama? Muchos matices, ¿no? Está la teología de salvación por las obras. Después hay teologías que enseñan que si vos te entregás a Dios, que es muy lindo esto de entregarse a Dios, pero que el Espíritu Santo tiene que vivir de tal manera en vos que tenés que llegar a vivir sin pecar. Y si no llegás a vivir sin pecar, no sos aceptado delante de Dios. Entonces el propósito parece muy bueno, porque dicen, no, estamos en contra del pecado. Pero al final, al estar en contra del pecado, pecan negando algo que dice la Biblia. Que la Biblia dice que todos somos pecadores y que siempre vamos a necesitar de la intercesión de Cristo, que ha sido, o sea, la salvación nuestra, según la Biblia, a mi criterio, está en el pasado, no está en el futuro. No está en que si yo me porto, entonces Dios me salva. Si me porto bien, no, yo estoy salvo ya desde que nazco. Yo rechazo la salvación, y si rechazo la salvación me pierdo. Pero si no la rechazo, yo sigo salvo, y Dios no me está exigiendo que yo haga cosas. Lo que Dios me motiva es a que crezca, y si estoy en Dios, voy a seguir creciendo continuamente. Bueno, la teología del perfeccionismo espiritual fue la que chocó directamente con el Evangelio de Jesús. Correcto. Claro. Que, o sea, está claramente ahí, o sea, ahí se contrapone, pero totalmente esa teología con lo que predicaba Jesús. Exacto. Correcto. Entonces, lastimosamente no tenemos mucho tiempo para hablar de esto, pero el riesgo de esto de la teología del perfeccionismo espiritual es que algunas personas pueden caer en el orgullo espiritual creyéndose moralmente superiores a los demás. ¿Cuánto lo vemos esto en las iglesias cristianas? Incluso en corrientes enteras de iglesias cristianas, no es en un individuo ahí, no. ¿Por qué? Porque estamos dando una mala teología, una teología tergiversada, que no está centrada en el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Fomenta el juicio hacia otros, la falta de empatía y una imagen idealizada de sí mismos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo contrarrestar el narcisismo en mi vida? Y esto voy a ser categórico. En el Evangelio nosotros tenemos el remedio para el narcisismo.
En el Evangelio, no que me enseñaron en las iglesias, sino en el Evangelio que enseñó Cristo. La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que enseñó Cristo? La buena noticia que enseñó Cristo es que Dios es bueno. Y que Dios nos acepta con todos nuestros errores. Que no necesitamos ante Dios tener ninguna buena imagen. Que Dios nos abraza con todos nuestros problemas. Cuando una persona comienza a descubrir el amor de Dios, la aceptación de Dios, incondicional de Dios, eso comienza a tener un efecto tan fuerte en la persona que empieza a hacerse vulnerable y empieza a relajarse y empieza a darse cuenta que no necesita aparentar nada para ser aceptado por alguien. Y yo he visto los efectos de esto en la vida de otros, lo he visto en mi vida también. Como Denar decía, ojo, yo no quiero decir, yo no soy narcisista, o sea, creo que, pero veo cómo el Espíritu Santo a uno lo hace consciente de ciertas actitudes narcisistas que de otra manera, si no fuera por el Espíritu, no tendríamos esa conciencia. O sea, es un tema sí, súper, o sea, que da para hacer un montón de programas. Sí. Pero hay dos cositas nomás que quería decir. Que Jesús nos deja claro eso y nos dice, todo lo que tú lo hagas en privado, se verá en público. Y Dios te lo reconocerá en público. O sea, eso es una cuestión directamente para los narcisistas que quieren el reconocimiento, mostrar y todo, para que hácelo en privado. Jesús te dice, y Dios te lo va a reconocer en público. Y, bueno, ¿te puedo decir algo? Sí. De acuerdo a los manuscritos, eso de lo reconocerá en público ha sido agregado. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Parece que el que hizo los manuscritos también era narcisista. Entonces, le agregó eso, hacer las cosas. Entonces yo digo, voy a hacer todas las cosas en privado para que mi recompensa es que Dios me reconozca en público. Claro. Eso está agregado en los manuscritos. Que me va a venir el aplauso. En los manuscritos el punto primitivos. Es, hácelo en privado. Correcto. Eso, lo que el énfasis de Jesús es lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Vos sos la persona que sos en privado, no sos la persona que sos en público. Entonces, somos la persona que somos en privado. Y a eso ataca Jesús. Y Jesús quiere. Y ahora la pregunta es, ¿quién puede decir que en privado es la misma persona que es en público? Yo creo que a eso apuntamos, y eso es la sinceridad. Hay personas que uno se da cuenta que son más sinceras que otras, pero todos tenemos un problema de pecado. Y Dios trabaja para que nosotros solucionemos ese problema no en lo público, sino desde lo privado. Desde lo privado. Y yo creo que puede llegar, va a haber un alineamiento en la medida que vamos conociendo a Dios, que cada vez estamos más cerca de la persona, nuestra persona privada cada vez está más cerca de nuestra persona pública. Y eso la gente también lo nota, lo podemos notar, ¿no? O sea, se respira eso. Eso se llama sinceridad. Vos respirás cuando una persona es sincera. O sea, hay una influencia que genera la persona sincera que la persona que no es sincera no la genera. Que es con lo que Pablo dice, yo creo que eso y ese es el segundo punto que quería decirte, que cuando Pablo dice estoy crucificado con Cristo, o sea, ese es el remedio. ¿Por qué? Si estoy crucificado, mi vida está expuesta, no tengo nada que esconder. Exacto. No busco reconocimiento público, o sea, y ahí empieza a ver, o sea, todo el remedio para el narcisismo es eso, crucificarme y estar con Cristo crucificado, porque todo ese proceso, o sea, lo que te llevó ahí también, o sea, no puede ser narcisista. Ahora, eso, y buenísimo eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es morir a nosotros mismos y prácticamente cómo se manifiesta, cómo yo puedo atacar el narcisismo, es en el servicio. Pero no el servicio proselitista, porque está el servicio que yo hago para decir, y yo fui a este lugar y repartí comida a los pobres y eso. El servicio que hacemos cuando nadie nos ve. Eso es un golpe directo al narcisismo. Porque justamente una de las cosas que los narcisistas podemos tener es que no tenemos empatía con el dolor de la persona que está sufriendo. Y entonces, eso es lo que yo creo que el Evangelio transforma a las personas narcisistas. Y por eso yo no creo cuando los especialistas dicen que esto no tiene remedio. Y quiero terminar leyendo 2 versículos que dice
digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación. Romanos 12:3. Y después Romanos 12:16 dice, sed unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Que Dios nos bendiga. Amén. Y recuerden que todos podemos ser transformados por el Espíritu, por el Evangelio, que significa conocer quién es Dios a través de Jesús. ¿Podés orar, Denar, para terminar? Seguro. Gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado de poder comentar, de poder conversar, pero también de estudiar tu palabra y de ver qué es lo que tú quieres para nosotros, qué es el Evangelio, quién eres tú, y tomarte de ejemplo para nuestra vida. Gracias porque siempre tenemos una oportunidad de poder imitarte, de poder conocerte y de que tú transformes nuestra vida, no tan solo la cambies, sino que lo transformes. Amén. Y eso cada uno de nosotros lo necesitamos. Gracias porque día tras día tu misericordia se renueva en nuestra vida y día tras día podemos confiar en ti. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queremos recordarles antes de despedirnos que ya se están inscribiendo las personas para España. Hay muchas personas incluso que a mí cada semana cada vez más personas me manifiestan su deseo de inscribirse, pero no pierdan el tiempo. O sea, sí está aumentando cada vez más la inscripción. Sabemos que trabajamos entre hispanos y los hispanos generalmente demoran un poquito más para hacer sus planes, y sabemos que no es tan fácil tampoco hacer un viaje de 10 días a un lugar donde puede parecer lejano, pero creemos que esto puede ser una experiencia que va a marcar un antes y un después en nuestras vidas, y por eso los instamos a que haga planes si Dios le puso en su corazón para poder estar en la Escuela de Discipulado Orgánico que se va a realizar en España, y allí en pantalla usted tiene la información para que si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pueda comunicarse con nosotros y entonces podamos así canalizar sus inquietudes. Dios los bendiga, seguimos en contacto a través de la programación de Forest City, y no se olviden que Dios camina junto a nosotros y nos ama incondicionalmente.